A continuación vamos a hacer el proceso de la radicación o cómo se hace una nómina. Para eso tenemos en este Excel la nómina para el pago de empleados. Tenemos una hoja de trabajo donde está pues todas las liquidaciones que se deben hacer por ley y también unas generalidades que tenemos aquí organizadas dependiendo pues obviamente el año. Teniendo en cuenta esa nómina, entonces ya vamos a pasar a un ejercicio que está previamente diseñado, que es este que tenemos aquí en pantalla, que lo vamos a estar relacionando. Vamos a hacer entonces la nómina de este proceso. Pasamos a la nómina y aquí lo primero que nos pide es el nombre del empleado. Vamos a escribir el nombre de cada uno de ellos, de estos que están aquí en nuestra nómina. Es muy importante relacionarlos a todos. Entonces empezamos con José Lorenzo Gómez, Paulo Herrera Epia, la señora Daira Flores, Gómez, la señora Lucila Mejía Carranza y el señor Jorge Velázquez Rojas. Entonces ya tenemos el nombre de nuestros empleados que aparecen en el ejercicio. A continuación, en el ejercicio también se pide el sueldo básico. Recuerden que una cosa es el sueldo y otra cosa es el salario. El sueldo es lo que el empleado ha negociado con el empleador, es lo convenido en el contrato. Y el salario, pues es el sueldo más todas las demás cosas que se le pagan por razón de su trabajo. Aquí entonces vamos a pasar el sueldo. Que venimos aquí nuevamente al ejercicio y es este que está aquí, lo vamos a relacionar en nuestra nómina. 3.150.000 para este señor tiene 1.950.000, la señora Daira Flores gana 1.535.000 y en el caso de Lucila dice que el mínimo, entonces venimos aquí y para el año 2024 el mínimo está en 1.300.000. Si se hace en otro año, pues deben verificar en qué año se está realizando y cuál es el salario mínimo. Para este caso, entonces, 1.300.000 pesos y lo mismo para el señor Jorge Velázquez. Hacemos aquí, le sumamos de arriba hacia abajo el valor total y ese valor lo debemos colocar en la nómina. La suma de estos valores que están aquí nos da esto. Luego vienen los días laborados. Entonces venimos a nuestro ejercicio y aquí encontramos los días laborados para cada uno de los empleados. Entonces debemos colocarlo, no debemos pagar días que no se han trabajado a menos de que exista alguna justificación de ley. De lo contrario, solamente se pagan los días. Entonces para el señor José Lorenzo, 30 días. Para el señor Paulo, 20 días. Daira trabajó 30 días. La señora Lucila 14 días y Jorge Velázquez trabajó 27 días. Ese valor lo estoy sacando de aquí del ejercicio. Ustedes pueden ver días trabajados, aquí nos dice los días trabajados por cada uno de los empleados que estamos nosotros relacionando en la nómina. Dicho eso, entonces pasamos a nuestra primera liquidación y es todo lo del devengado. Esta casilla que estoy aquí seleccionando lo que significa es todo lo que el empleado recibe como fruto de su trabajo. El sueldo básico, aquí vendría parte del salario, el auxilio de transporte, horas extras y recargos nocturnos. En ocasiones hay otros pagos como bonificaciones, como premios, como comisiones, en fin. Entonces se deben agregar tantas casillas sean necesarias para mencionar todo lo que el empleado gana o recibe fruto de su trabajo. Ese básico se aplica a través de una fórmula y decimos que la fórmula es igual al sueldo básico por los días laborados dividido 30. 30 se refiere a los días del mes. Entonces, sueldo básico por días laborados dividido 30. Eso debemos hacerlo para todos y cada uno de los empleados. Entonces, ahí ya usted lo puede hacer en su casa. Y a continuación, sumamos nuevamente hacia abajo y nos da el total. Recuerde la fórmula. Sueldo básico por días laborados dividido 30. A continuación viene el auxilio de transporte. El auxilio de transporte pues básicamente es un reconocimiento que hace el empleador a usted para que pueda movilizarse de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Es un subsidio, es una ayuda, no es el pago del transporte, es una ayuda nada más. Para eso nos venimos a las liquidaciones, a las generalidades y aquí encontramos que para el 2024 son 162.000 pesos. Reitero, cada año estos valores cambian dependiendo los acuerdos que se hagan a nivel nacional. Para este caso son 162.000 pesos, pero solamente se le paga
a todo empleado que gane menos de 2 salarios mínimos. En este caso, para el 2024, el salario mínimo son 1.300.000, es decir, que 2 salarios serían 2.600.000. Quien gane más de 2.600.000 no tiene derecho. En este caso, el señor Lorenzo no tiene derecho, entonces 0. En el siguiente caso, a partir de ellos, todos 4 tienen derecho. Entonces, simplemente tomo 162.000 pesos, que es el auxilio de transporte, por los días laborados y lo divido entre 30. Ese es el valor que debo hacer. Entonces, 162.000, que es el auxilio de transporte, por los días que trabajo y lo divido entre 30, que son los días del mes. A esto entonces lo hago con cada uno de los empleados y inmediatamente también hago el proceso de la suma. Luego vienen las horas extras y los recargos nocturnos, que se pagan al empleado teniendo en cuenta su labor. En el ejercicio, si vemos nosotros acá, tenemos recargos nocturnos y tenemos horas extras. Estos dos valores debemos hacer la liquidación respectiva para ellos. En este caso nosotros los tenemos aquí para todos ellos, entonces vamos a registrarlo. Para ello vamos a la hoja de trabajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es trasladar el nombre de nuestros empleados para tenerlos aquí relacionados respectivamente. A continuación trasladamos el sueldo que ellos devengan, lo que se les comprometió por contrato hacerlo, y también entonces hacemos la autosuma hacia abajo. A continuación entonces tengo lo siguiente: número de recargos nocturnos, número de horas extras diurnas, número de horas extras nocturnas y así sucesivamente. Ese valor está aquí en esta parte donde dice recargos nocturnos. Tengo aquí RN, recargo nocturno, y aquí están las abreviaturas y qué significan y los factores que se deben tener en cuenta. Entonces vamos a relacionar en la hoja de trabajo esos valores. Cada empleado entonces tiene unos recargos nocturnos. En este caso este señor tiene 11, entonces voy a relacionar 11 aquí. Voy a revisar los recargos nocturnos que tienen definitivamente todos los empleados. Debo ser cuidadoso con ellos para que a la hora de registrarlos pues no tener ningún inconveniente y obviamente de pagarlos. En este caso pues en el ejercicio no representa mayor inconveniente, sin embargo en la vida real pues un pago adicional pues ya sabe que con su propio pecunio tiene que pagar esa parte. Entonces venimos aquí, buscamos cuántos recargos nocturnos tiene el señor Paulo. En este caso tiene 15 recargos nocturnos y así sucesivamente voy haciéndolo empleado por empleado. La señora Daira tiene 5, la señora Lucila tiene 6 y el señor Jorge tiene 12 recargos nocturnos. Miremos las horas extras, entonces empecemos a revisar las del señor del primero, José Lorenzo. En este caso se refiere a esto que está aquí en esta parte. Entonces voy a relacionar recargos, horas extras diurnas, el señor tiene 12, tiene horas extras nocturnas, tiene 9, tiene también horas extras dominicales diurnas, en este caso tiene 3, y tiene 5 horas extras dominicales nocturnas y no tiene ningún recargo nocturno dominical. Paso al segundo empleado. El segundo empleado tiene 15 diurnas, tiene 8 nocturnas, en este caso no tiene horas diurnas dominicales, pero sí tiene nocturnas y son 12, y sí tiene recargos nocturnos que son 4. Muy bien. Luego me voy para la señora Daira y hago exactamente lo mismo. En este caso ella no tiene ninguna hora extra diurna, tiene unas nocturnas que son 11, tiene unas dominicales diurnas que son 14, tiene 8 dominicales nocturnas y tiene 6 recargos dominicales. Muy bien. Luego vengo donde la señora Lucila. Ella tiene 10 diurnas, tiene 6 nocturnas, tiene 12 diurnas y 7 nocturnas y no tiene ningún recargo en este caso. Y por último, el señor Jorge tiene 15 diurnas, 11 nocturnas, 8 dominicales diurnas o festivas, 7 dominicales diurnas o festivas y tiene 4 recargos nocturnos. Muy bien, esa relación, como les decía, sale de aquí de estos valores que estoy organizando acá. Entonces, aquí en mi hoja de trabajo vamos a aplicar la siguiente fórmula. Sueldo por los días, por el número de horas, perdón, por el factor. ¿El factor dónde está? Venimos a las generalidades y aquí encontramos los diferentes factores. En este caso, como estamos hablando del recargo nocturno, entonces estamos hablando del 1,35. Regreso
a mi hoja de trabajo y entonces aquí voy a borrar esto que acabo de hacer. Simplemente entonces, repito nuevamente la fórmula. Entonces digo, sueldo, en este caso sería sueldo, permítanme por favor, aquí. Entonces tengo, esto es igual a sueldo por el número de horas por el factor que es 1,35. Todo esto dividido 240. Esos 240 corresponden a 8 horas diarias por 30 días. Entonces saco ese valor y con cada uno de los empleados debo hacerlo. Recuerden que la fórmula se aplica para cada uno de los respectivos empleados. Una vez tengo esto, lo autosumo. Entonces recuerden, sueldo por número de horas por el factor dividido 240. Ahora paso a las horas extras diurnas. Entonces igual, sueldo por el número de horas por, voy a verificar el factor 1,25 y todo esto lo divido entre 240. Efectivamente, aquí tengo el valor, eso es para cada empleado, le hago la suma y listo. Como ustedes ven, aquí no tiene nada porque esta no tiene ninguna hora, entonces no tiene por qué sacarse. Nuevamente, sueldo por el número de horas por el factor. El factor de la hora extra nocturna es 1,75 y todo esto dividido 240. Entonces, nuevamente coloco el valor aquí, saco la autosuma o sumo todo ese valor y ahí lo tengo. Voy para la siguiente. Sueldo por el número de horas por el factor. El factor para la hora extra dominical o diurna es el 2 dividido 240. Y aquí entonces, nuevamente, deslizo hacia abajo. Recuerden que esto hay que hacerlo con cada uno de los empleados respondiendo sus respectivas horas. En este caso, pues en Excel es mucho más rápido hacerlo. Sueldo por el número de horas por el factor que es 2,50 para la hora extra nocturna, dominical o festiva, dividido 240. Y luego entonces deslizo hacia abajo y hago la respectiva suma. Y por último, el recargo nocturno. Esto es igual a sueldo por el número de horas por el factor que en este caso es el 2,10 y lo divido entre 240. Ese valor entonces lo arrastro nuevamente hasta aquí y luego entonces hago la respectiva autosuma. Aquí estaría liquidado entonces lo de cada uno de los empleados, pero necesitamos saber cuál es el valor total. Si tú ves aquí la nómina, cuál es el valor total de horas extras y recargos nocturnos para cada uno de los empleados. Entonces lo que hacemos es simplemente sumar. Decimos, este es igual a los recargos nocturnos más las horas extras diurnas más las horas extras nocturnas más la hora extra dominical diurna más la hora extra dominical nocturna más el recargo nocturno dominical. Sumo esos valores y este es el valor total. Lo hago con cada uno de los empleados y también hago la respectiva suma. Ahora, al pasar a la nómina, entonces simplemente lo que hago es pasar el valor total de mi hoja de trabajo. En este caso, este valor que está aquí lo traslado a la nómina y entonces simplemente autosumo. Ahora viene el devengado. Este devengado es el total y es la suma del básico más el auxilio de transporte más las horas extras y recargos nocturnos. Hago lo mismo con cada uno de los empleados y luego entonces hago la suma hacia abajo. Este valor que he generado aquí es el valor total que tiene el devengado de mis empleados. Todo este valor que está acá es el empleado, el valor que tengo de mis empleados. A continuación viene el deducido. El deducido es todos los descuentos que se le deben hacer al empleado. Algunos de ellos son por ley, otros son porque media una orden judicial, un embargo, algún tipo de cosas, o por el mismo empleado o por acuerdo con el empleado. No se le puede descontar absolutamente nada al empleado que no sea de ley, que no sea acordado con él o que no sea por una orden judicial. De lo contrario, es de algún tipo ilegal. En este caso, tenemos la salud del deducido. Miren que tenemos una salud aquí y otra salud aquí. Esta salud, y lo mismo pasa con la pensión, recuerden que la seguridad social es solidaria. Una parte la paga el empleado, otra parte la paga la empresa. Si venimos aquí a las generalidades, entonces aquí tenemos la seguridad social, que es la que estoy seleccionando. Por el caso del empleado paga el 4% y la empresa el 8.50%. El caso de la pensión el 4% y la empresa paga el 2% y los riesgos laborales los paga totalmente la empresa, que es al 5,22%. 5,22% es el valor
que debe cancelar. Muy bien, dicho eso, entonces regresamos a nuestra nómina. Entonces vamos a liquidar lo correspondiente al empleado, devengado por el 4%. Y aquí entonces me da el total. Tomo devengado por el 4% y con cada uno de los empleados. Pensión es igual a devengado por el 4% también, que le corresponde, y hago aquí el valor nuevamente. ¿De dónde salió ese valor? Pues simplemente de aplicar esta fórmula. Recuerden ustedes que los empleados por salud y pensión pagan el 4% y estamos liquidando la parte correspondiente a los empleados. Entonces, devengado por el 4, devengado por el 4 para la pensión. Revisamos en el ejercicio si existe algún tipo de descuento adicional. En este caso, ninguno de los empleados tiene descuentos, entonces a menos de que dijera, pues se colocaría el valor aquí. En este caso no lo tenemos, entonces venimos acá y vamos a sacar el deducido, que es la suma de la salud más la pensión más otros más fondos. Y aquí entonces damos enter y se da la suma para cada uno de los empleados y hacemos el total. Entonces ya tenemos hecho el deducido también de este caso. El neto a pagar es la suma de, la resta que hay entre el devengado menos el deducido. Lo que el empleado se ha ganado menos lo que se le descuenta. Y ese es el valor del neto a pagar. Quiere decir que ese valor que está ahí relacionado es el valor que en últimas el empleado se ganó por el trabajo durante el periodo, durante el mes. En este caso, Lorenzo se ganó 3.672.000 pesos. ¿De dónde salió esa plata? De su sueldo, trabajó los 30 días a 800.000 pesos de horas extras. Y así paulatinamente con cada uno de los empleados. Luego venimos a las respectivas apropiaciones. Para las apropiaciones volvemos a nuestra hoja de trabajo. Y aquí entonces dice que el empleado, simplemente aquí lo que hacemos es pasar el nombre del empleado y trasladamos el valor que es de los nombres de ellos. Aquí la seguridad social, recuerden que cuando hicimos en nómina se tomó en cuenta el devengado para sacar los porcentajes de esta parte. Lo mismo debe hacerse en la seguridad social por parte de la empresa. Entonces voy a trasladar el valor del devengado que tengo en nómina, lo traslado aquí y lo relaciono simplemente. Entonces acá tengo este valor y es el valor total que vamos a relacionar en nuestra nómina. Entonces, para el caso de la salud, regresamos a las generalidades. Miren, la empresa debe pagar el 8.5%, pensión el 12% y riesgos el 0,522%. Entonces es muy sencillo. Esto es igual a devengado por el 8,5% para la salud y ahí simplemente ese valor que nos da lo hacemos por cada empleado y luego hacemos la suma hacia abajo. Vamos para la pensión, es igual a devengado por el 12% y ahí entonces sacamos ese total, lo deslizamos nuevamente hacia abajo y sacamos el valor de la suma. Si lo estás haciendo manualmente, pues es la suma de cada uno. 2.150.000 por el 12%, 250 por el 12% y así sucesivamente. Y aquí los riesgos laborales pues son devengado por el 0,522% que corresponde a los riesgos laborales y ese valor nuevamente por cada empleado lo debo realizar. Y aquí simplemente hago la autosuma. Una vez tengamos estos totales que son los que nos interesan, sobre todo estos tres, venimos a la nómina y aquí entonces bajamos a las apropiaciones. Y aquí decimos que la salud es igual a este total que encontramos aquí en la nómina. La pensión es igual. Venimos aquí a la nómina y sacamos la pensión. Y los riesgos laborales es igual a este valor total. Ahí tenemos relacionados los tres totales que salieron de estos tres totales que tengo acá. Nuevamente aquí traslado el devengado de los empleados, el total devengado, para sacar los respectivos aportes parafiscales. Entonces, los aportes parafiscales es esa manera de tributo que se debe pagar por los empleados. Para el SENA, para el bienestar familiar y para la caja de compensación. Para el SENA, entonces venimos aquí a las generalidades y aquí encontramos los aportes parafiscales. Para el SENA es el 2%, bienestar familiar 3% y la caja de compensación 4%. Entonces tomamos aquí el SENA, esto es igual al devengado por el 2% y sacamos ese valor. Una vez tengamos esta parte, entonces hacemos por cada empleado lo mismo y luego sumamos el total hacia abajo. Siempre debemos hacer la suma hacia abajo porque es importante los totales. Aquí es igual a total devengado por el 3%
y hacemos exactamente lo mismo por cada empleado y luego hacemos la suma hacia abajo. Y la caja de compensación básicamente es el devengado por el 4%, y aquí simplemente lo que hacemos es nuevamente deslizamos hacia abajo y sacamos la suma. Ahí tenemos estos totales. Vamos a la nómina. Aquí están los valores. Entonces aquí simplemente coloco el valor total que tengo en el SENA. Aquí el valor total que tengo en bienestar familiar. Y aquí el valor total que tengo en la caja de compensación. Ahí ya tengo estos tres valores que salen de aquí, de esta parte. Nos vamos para las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales es el derecho que tienen los empleados a por diferentes razones, por su prima de servicios, vacaciones y bueno, en fin, vamos a hacerlo de esa manera. Aquí vamos a deslizar entonces nuevamente el devengado y vamos a hacer esta parte. Recuerden que este devengado ya está en la nómina, ya lo hemos sacado, entonces voy a hacer las respectivas multiplicaciones. Venimos a la hoja de generalidades y aquí encontramos los respectivos conceptos. Prima de servicios 8,33, es decir, un sueldo al año. Si tú vas el 100% y lo divides entre 12 te da 8,33. Igual las cesantías, intereses y las vacaciones. Volvemos a la hoja de trabajo. Entonces la prima es igual al total devengado por el 8,33%. Ahí está el valor. Y así lo hacemos por cada uno de los empleados. Esto lo sumamos hacia abajo y ahí está. Las cesantías es igual al total devengado por el 8,33%. Esos porcentajes, hasta tanto el gobierno nacional no haga otra cosa, son exactamente los mismos. Y sumamos hacia abajo. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Aquí están los intereses de cesantías. Entonces tomamos cesantías por el 1%. ¿Por qué por el 1%? Porque los intereses son el 12% anual, es decir, el 1% mensual. Hacemos por cada uno de los empleados y sacamos ese valor. Y las vacaciones, hacemos total devengado por el 4,165%. ¿Y este valor de qué es? Son 15 días que tiene derecho el empleado a salir a vacaciones. Entonces hay que irlo apropiando de esa manera. Entonces devengado por el 4,165, aquí están los porcentajes. En este caso, bueno, ahí está el porcentaje, 4,165. Pasamos a la nómina. Entonces primas de servicios es igual. Entonces venimos a la hoja de trabajo, tomamos el total de la prima de servicios. Luego nos dice que el valor de las cesantías, tomamos el valor de las cesantías. Luego nos dice que los intereses de cesantías, tomamos el total. Y por último entonces tomamos las vacaciones. Aquí tenemos ya entonces terminado todo nuestro proceso. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues muy sencillo, simplemente vamos a sumar el valor total de todas las apropiaciones y aquí nos da este valor. Este valor que yo tengo acá, básicamente lo que hace es permitirnos tener entonces el total de las apropiaciones. Este valor es el que la empresa debe pagar por todos los empleados adicionalmente a esto. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar? El neto a pagar es igual a, total a pagar es igual a el neto, total del neto a pagar más el total de las apropiaciones. Y ahí ya tenemos entonces que este valor que está aquí en pantalla es el valor total de la nómina. ¿Quién son? Simplemente se escribe este valor en letras. De esa manera entonces queda terminado nuestro ejercicio de la nómina. Gracias a todos ustedes y que tengan un feliz día.